Bueno, muy buenos días. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta charla en esta Casa de la Historia Insurgente. Gracias, Farruko. Un honor tenerte aquí con nosotros. Además, quisiera recordar que Farruko por esta fecha suele acompañarnos acá en el Centro Internacional Miranda. A Rubén también, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy. Antes de darles la palabra, queremos, como todos los miércoles, agradecer al profesor Omar Hurtado Rayuxen por poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente para realizar nuestras actividades, traerles un saludo de nuestras autoridades, del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria y, bueno, disfrutar una charla, además en este mes y en esta circunstancia que estamos pasando en Venezuela desde el 3 de enero. Ayer tuvimos una movilización justamente para celebrar los 2 meses del secuestro del presidente Nicolás Maduro y en estos momentos creo que es una charla muy importante, no solo por lo que significa en torno a la figura del comandante Hugo Chávez, sino, como dije, en torno a lo que nos está pasando aquí en Venezuela. Entonces, bueno, quisiera darle la bienvenida nuevamente y dejar con ustedes a Rubén Wisocki para que inicie entonces esta conversación y para que desde nuestro fuero interno cada quien comencemos a responder esa pregunta que nos planteaba Farruko de por qué somos chavistas. Muchísimas gracias. Buenos días. Hemos escuchado de todo en estos días, como siempre. No hay noticias de que no hayamos escuchado a nosotros mismos. Lo cierto es que las palabras que han llegado a nuestros oídos desde diferentes voces coinciden en un vocabulario común desde diferentes lecturas e interpretaciones. Invasión, guerra, secuestro, injerencia, ignominia, soberanía, conmoción, violencia, crimen, traición, indignación, barbarie, resistencia, lucha, dignidad, colonia, independencia y un sinfín de expresiones más. Lo último que nuestros oídos escucharon, fuera de las atmósferas oficiales procedentes de las regiones gubernamentales, antigubernamentales, oficiales y antioficiales, las entregó nuestra sabia profesora Judy Valencia en la apertura de la cátedra dedicada a Fidel Castro en la mañana de ayer en el CELAR. Dijo la querida señora de luces y muy escasas sombras con relación al presente, caracterizando nuestra realidad, que estábamos transitando una pausa prudente o prudente pausa. Entre los primeros asientos del auditorio estaba sentado, como no podía ser de otra manera, y al lado de su otro cerebro amoroso, la querida Feli, como tampoco podía ser de otra manera, el poeta Farruko Sexto Novas, para ser más conciso, Farruko. No pudimos apreciar el rostro, tampoco es que nos los propusimos, de Farruko, cuando desde la tarima la reconocida intelectual Judy Valencia significó estos días de pausa prudente o prudente pausa. Pero los que conocemos al poeta en cuestión sabemos que en su buen espíritu por comprender, analizar y cartografiar, debió entender poco, muy poco de esa expresión. Farruko no sabe de pausas. No es que no sabe, es que ni les interesa. Farruko es una máquina de hacer, es un androide humano, humanista, el primero que se sepa que deambula entre mares sobre esta tierra. Si no está con el bolígrafo, está con el pincel. Si no está con el pincel, está con los lápices y los marcadores. Y si no está con ellos, está con la cámara fotográfica, hoy día llamada celular o móvil. Es en algunos de esos empuñares un ser peligroso para los que desde
los poderes imperiales aspiran al silencio obediente y sumiso. Pero aún es más peligroso cuando no empuña ninguna de esas armas pacíficas pero revoltosas, ya que significa que está tramando algo. Ahora, hoy, será para que no nos olvide en nosotros, bien sabemos que en el no, nos vuelva a responder una pregunta que siempre será necesaria, oportuna y trascendente. ¿Por qué soy chavista? Farruko, ¿por qué eres chavista? Bueno, buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Domingo, a Rubén, a Xavier que me invitó. Esta, lo confieso, es la charla más improvisada de mi vida. Jamás, ojalá me salga bien. Pero yo le dije a Javier cuando me invitó que a mí me gustaría conversar de verdad, no una intervención y después los asistentes hacen una pregunta, sino si lográramos generar una conversación sobre un tema que es complicado y en la situación compleja que estamos viviendo, donde tenemos que tragar grueso, tragar arena, caminar descalzos sobre vidrios rotos y manteniendo una sonrisa al mismo tiempo. Nada de esto es fácil. Pero nosotros somos chavistas. Estamos hechos a eso. Y estamos hechos a lo que venga porque al final nosotros venceremos. Entonces, disculpen, voy a hacer como reflexiones un poco en el aire, pero ayer en un momentico ordené 8 diapositivas que quiero que me sirvan de fondo. Yo pediría que apagaran las luces, por favor. Sé que dificulta la grabación en video, pero es que si no, no se ven las luces. En 2002, después del golpe terrible, sanguinario, yo sentí la necesidad de explicarme para algunas personas que todavía no entendía bien de qué se trataba esto. Y escribí este librito, que fue un libro, lo saqué en 1000 ejemplares o 500 ejemplares, pero después se reeditaba y se reeditaba en ediciones que llaman piratas de distintas maneras y la gente lo vendía en las aceras de la ciudad y así en distintas partes del país. No sé cuántos miles habrán editado porque fue un éxito total, ¿no? En ese momento. A tal punto que el presidente, inmediatamente que el libro sacó, lo comentó en 2 o 3 oportunidades y leyó algunas partes. Y todavía años después se volvió a referir a él en algún momento. Tal vez por este libro es que, digo yo, sería uno de los elementos que lo llevaron a nombrarme viceministro en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que llevaba Aristóbulo Istúriz, que está presente siempre con nosotros. Ahora cuando me propusieron conversar, yo dije, no, ya no es un tema personal, es un tema colectivo. ¿Por qué somos chavistas? ¿Por qué somos chavistas? En el fondo, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué clase de locos somos? ¿Por qué este pueblo es chavista? Y es profundamente chavista. Como siempre en todas las sociedades, pues hay gente que sí, gente que no, gente que es tibia, gente que más o menos y tal. Pero aquí hay un núcleo poderoso
de chavismo que llegó para siempre, ¿no? ¿Cuál es entonces ese tema, ese gran tema que me mueve? Fíjense, a mí, yo he tomado muchas fotografías. Me ha tocado andar en helicóptero bastante sobre Caracas por distintas razones y tengo muchas fotografías de los cerros, de las grandes mansiones con piscina, de todo, ¿no? Pero esta de autor anónimo, porque la conseguí en internet hace un tiempo, explica un poco las razones profundas de que una parte de la humanidad esté siempre como en rebeldía. Es una reflexión sobre las estructuras sociales en las que esta fotografía genera. Ahí hay una sociedad con suficiente ingresos para desarrollarse, una base económica, el petróleo, y sin embargo esta fotografía explica lo que era esta sociedad y en gran parte lo sigue siendo porque no nos han permitido ser. Eso es la pobreza, la precariedad, y allí está lo que llamamos clase media, petare, la urbina. Siempre hubo desigualdad en todas las épocas y en todos los lugares donde se desarrollara un poco la sociedad con un cierto nivel de desarrollo que superara seguramente lo que puede ser una comunidad de 20, 30 personas metidas en la selva o así, sino cuando se adquiere un cierto sentido de desarrollo urbano, aparece la desigualdad, aparecen estructuras de poder que se benefician de la riqueza y el resto de la sociedad de una u otra manera sometido. Las sociedades son de alguna manera desiguales, lo fueron siempre. Nosotros tenemos la visión de Occidente, lo que llaman Occidente, o se autodenomina Occidente, de la historia occidental. Pero creo que en todas partes, de alguna manera, esto se producía. Esclavitud, dominio, imperios, feudalismo. El feudalismo era terrible, terrible. En sitios como Galicia, eso era la vida en la Edad Media, era una cosa terrible. Yo la he estudiado y analizando bastante, ¿no? Siempre. Y había rebeliones puntuales. Los oprimidos se alzaban y trataban de no liberarse del sometimiento. Y tenían que refugiarse en alguna parte o generalmente eran masacrados. No fue sino hasta el siglo XVIII y XIX que las ideas de que era posible construir una sociedad de iguales. Sabemos que el principio del amor al prójimo está en todas las religiones, de una manera u otra, con sus propios mitos, su propia manera de verlo, pero está en todas las religiones. Lo he analizado también. Pero no pasa de la respuesta individual. Si tú eres una buena persona de acuerdo a esa religión que profesas, verás a otro y sabrás ver en el otro aún igual. Pero eso estructuralmente no es así. Estructuralmente no es sino hasta el siglo XVIII, XIX que empiezan a darse movimientos en pro de una visión igualitaria de la sociedad. Y se ha hecho de distintas maneras. Ha habido revoluciones
digamos, que tratan de mover esa estructura social, conmoverla para abrir un camino hacia una sociedad mejor, de igualdad, la ha habido de distintas formas, apoyándose en la clase obrera, apoyándose en los campesinos, como en el caso de China, aprovechando una guerra de independencia, como en el caso de Vietnam, aprovechando la lucha contra una dictadura, como el caso de Cuba, y así. Cada visión tiene como su praxis, su práctica, ¿no? El horizonte, uno podría decir que es siempre el mismo, es librarse de toda opresión, de esta humanidad que estamos todos conmovidos. Seguramente seguimos en las redes, en las páginas web, ya periódicos no hay, todo lo que está ocurriendo y sobre todo el poder en Estados Unidos, en Occidente, que es de una tristeza, y decimos, nos están gobernando monstruos. ¿Qué clase de monstruos? Es terrible. ¿Qué clase de gente? Y al final todo es por riqueza, por poder, todo, y hacen esas monstruosidades, los archivos Epstein, eso es una cosa terrible, las cosas de las complicidades. Pero déjenme decirles que eso no es nuevo. Siempre ha sido así. Siempre han gobernado monstruos, terribles, sin ninguna pizca de humanidad en su corazón, sin ser capaces de mirar esto. En una discusión en el Consejo de Ministros, hablando de la Cuarta República, y le preguntamos, pero bueno, pero ahí estaban los cerros en San Agustín, no lo veía, con ese discurso hipócrita de los gobernantes, no lo veían, presidente. Y él dijo, es que habría que darle la vuelta al refrán. ¿Se acuerdan el refrán? Ojos que no ven, corazón que no siente. Él dijo, corazón que no siente, ojos que no ven. Ojos que no ven. Si esto no está a la vista y no te sensibiliza, digamos, por lo menos a quienes han tenido la posibilidad de desarrollar un conocimiento del mundo, no sé, bueno, que se convierten o han sufrido la injusticia, tienen la capacidad de rebelarse. Aquí está la hermana de Alejandro Tejero, que nos acompaña. Es un muchacho gallego que llegó aquí de Vigo. No sé si nació en Vigo él. Ah, ya, sí, como un producto de la República. Bueno, llegó aquí y lo mataron enseguida. Betancourt, que eso fue. Leone, año. ¿Cuántos años tenía Alejandro? 26 años, un muchacho. Vio la injusticia, tenía la mirada de Chávez, la tenía. Se puso a trabajar, lo agarraron, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron y desapareció. Entonces, lo que hay, esto es como para escribir un libro de pensamiento crítico, porque esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos hace chavistas. Estas situaciones, de repente hay gente que se sorprende cuando estallan de golpe. Bueno, la gente estalló, la gente no pudo con eso. Es decir, una vida condenada a la miseria hasta siempre. La revolución de la independencia traicionada. La visión de Bolívar de la igualdad traicionada. Y enseguida la oligarquía se las arregló para hacerse con el poder y los terratenientes y las cosas. Y otra vez el poder de arriba abajo, el poder vertical, la gran base en la pobreza.
Los pueblos no soportan eso, no soportan. Entonces, en estas condiciones surge un hombre, pasa por favor, llamado Hugo Chávez, a quien todos queremos, amamos, que está presente siempre. Y se alzó. Se alzó por muchas razones, pero una de ellas es también esa insurgencia militar, porque no vio otro camino. Se alzó como vanguardia en una especie de intento de llegar al poder por esa vía insurreccional. Una vez en su despacho, él estaba evocando ese momento y me dijo: mira, Farruko, nosotros, la verdad que yo defiendo lo que hicimos, me dijo, pero no teníamos posibilidades. Hoy día, viéndolo, diría que 90% de las posibilidades están en contra. Pero se alzó en nombre de los explotados, en nombre de los oprimidos, y por eso el pueblo enseguida lo siguió y el pueblo se hizo chavista. Se hizo chavista. Cuando yo saqué el librito que él comentó, me dijo: Farruko, si algo no me gusta, es el título. El chavismo, nosotros no debemos definirnos como chavistas, nosotros debemos definirnos como bolivarianos. Tenemos que completar el proyecto de Bolívar. Pero él no pudo contra el pueblo. El pueblo lo venció en ese momento porque el pueblo sí era chavista, se sentía chavista, y años más tarde lo tuvo que aceptar y dijo: está bien, somos chavistas, pues, pero ya Chávez no soy yo, Chávez son ustedes, ¿verdad? Entonces asumió el chavismo. Sigue, David. Sí. Bueno, y se lanzó. Tuvo discusiones internas con la gente, con los otros militares y la gente que lo seguía, el partido que había fundado. Ganó esas discusiones, se fue a las elecciones y asumió el gobierno. No voy a hablar sobre eso. Hizo la Constitución, es decir, nos puso en la mano la posibilidad de hacer una Constitución nueva, refundar la República. Nos pusimos entre todos a ellos y ahí ya el chavismo se convierte en una estructura. Hay un pensamiento. Yo anoté como 6 o 7 cosas que me parece que describen el chavismo, el pensamiento. O sea, que seguramente todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Por favor. Una es el papel de la historia en este proceso. Cuando él intenta diseñar una manera de acabar con la injusticia, de tener un horizonte de igualdad para toda la sociedad, que no haya oprimidos, que no haya explotados, que no haya marginados, él se apoya en la historia. Se apoya en Bolívar, como sabemos, en busca de esa igualdad decretada y practicada que decía Bolívar. Ese yo digo que es un elemento novedoso que caracteriza el chavismo. No que se basa solamente en un análisis de clases, sino que la fuerza de la historia, un pueblo insurgente desde hace cientos de años, él lo asume como algo que viene de allá y que nos va a seguir transportando hacia el futuro. Asume la historia.
como si tuviera una deuda con los que fueron muriendo a lo largo de siglos y haciendo de eso un patrimonio, digamos, argumental para luchar. Entonces, eso yo creo que es uno de los elementos claves del chavismo. No ha sido así en todas las otras revoluciones. Por ejemplo, en la Revolución Soviética asume la historia como una especie de condena opresora de los siglos del zarismo, pero no encuentran allí unas insurgentes y elaboran con eso una tesis, ¿no? Él tenía unos puntales de apoyo en la historia y en la geografía. Y decía incluso, la historia es el tiempo en el territorio. Es decir, esa es una cosa que yo creo que califica al chavismo como una cosa bastante original. La otra es la cultura. La cultura no se trata de construir un mundo nuevo dejando a lo que somos atrás. No, nosotros somos. Y como somos, sobre esa base que somos, tenemos que construir lo que seremos. Incluso dijo una frase una vez en Buenos Aires que le preguntaron, pero bueno, presidente, que estaban intelectuales y gente allí en un teatro, yo me acuerdo, estaba yo presente, y le preguntaron, presidente, ¿qué entiende usted por la cultura? Y dice, bueno, improviso una respuesta. Cultura es lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos y debemos ser. Y esa cultura, digamos, es un elemento que justamente nos puede igualar a todos y a todas cuando nos pone en condiciones de igualdad. Cuando esas diversidad cultural y esas culturas profundas, enraizadas, que son constitutivas de la nacionalidad según la Constitución que aprobamos en el 99. Y él agarra con eso y a mí me tocó ayudarlo ahí, pero lo que hacía era seguir lineamientos. Y en ese tema de poner de relieve la cultura, más allá de la gestión cultural, y decimos el pueblo de la cultura, ¿verdad? Ese es un ingrediente del chavismo, porque es un ingrediente profundo de las raíces. Dice que ese árbol de las tres raíces, ahí estaba la historia y también estaba la cultura, porque todos esos personajes, esos tres y otros más, muchas más raíces, son personajes de enorme profundidad cultural que nos pertenecen. Está bonita esta foto, la tomé yo. Esta también la tomé yo. Otro ingrediente de la que introduce allí una cosa, eso que yo les comentaba del amor al prójimo. Él se sentía cristiano. Fue monaguillo, pues en su casa eran católicos y bueno, él tenía una tradición allí que no quiso abandonar, porque este pueblo tiene una base religiosa, una espiritualidad de lo religioso en distintas corrientes que es importante. Entonces, pero de ahí, de eso que dicen las religiones, pero que en términos generales no lo practican, y no lo practican desde las estructuras de poder de las mismas estructuras religiosas, él sí se lo tomó en serio. Lo del amor a los demás, el amor a la humanidad, él se lo tomó absolutamente en serio. Tan en serio que incluso llegó a hacer campañas electorales. Eso parecía una cosa como un político y un líder revolucionario va a basar una campaña electoral en la fuerza del amor. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue en la del 2012, con el corazón y todo eso, ¿no? Se lo tomó absolutamente en serio. Nosotros no somos enemigos de nadie. Revolucionarios clásicos, digamos,
habían hablado del odio de clases. A veces le costaba, ¿no? Lo entiende como concepto, pero le cuesta aceptarlo en la realidad. Odio no, odio no, odio no. Por lo menos no odio a las personas, ¿no? Amor siempre, pero un amor combativo, un amor en batalla, un amor con fuerza, no un amor pendejo, sino un amor vibrante, sólido, luchador, para llevar adelante los grandes objetivos de la revolución. Creo que ese es otro ingrediente del chavismo que ha calado profundamente. Somos un pueblo amoroso y él trató de demostrarlo por todas las vías, ¿no? Otra condición, entonces, del chavismo, a partir de todo esto, es el pueblo es el dueño del poder, es la visión del poder. Nos dijo muchas veces, nuestra tarea es, pues estamos en gobierno, ¿no? Y a quien está en gobierno se lo decía, en cualquier nivel de gobierno, tu tarea es transferirle el poder al pueblo, porque el pueblo es el dueño del poder. Esta imagen lo simboliza más que ninguna otra cosa. Él, ¿se acuerdan que ese es un gesto universal y por lo menos en Occidente, y que tiene siglos? Ante el poder te inclinas y le besas la mano. Se la besan a los reyes. A mí me presentaron a los Reyes de Paz. Yo acompañaba al comandante Chávez en un acto en el palacio donde ellos viven. Y claro, yo veía que otros funcionarios españoles ya hoy día, besa la mano, no están así, pero se inclinaban, ¿no? Yo sentí mucho orgullo yo me cuidé de no inclinarme ni un milímetro. Porque si me tengo que inclinar es ante el pueblo como Chávez. Si le tengo que besar la mano a alguien, no a un cardenal, no es al pueblo, sí. Es un proceso, también es un ingrediente. Entonces allí está. El poder le pertenece al pueblo y de ahí, esto es una charla completa, pero tocar nada más ese punto, ¿no? Es decir, seguir al pueblo. Si me toca poder protegerlo desde un ámbito de poder, tengo que hacerlo. Porque él es el protagonista, él es la historia, él es la cultura, él es el amor, ¿no? Todos los pueblos del mundo, en definitiva, todos los pueblos del mundo tienen una visión como general de la convivencia, de la bondad, ¿no? Pero las estructuras de poder con estos monstruos que hay allí conspiran contra eso. Miren, otro tema importante es la unidad. Eso no es comprendido en otras partes. No es comprendido. Hemos conversado con mucha gente de izquierda en muchas partes y les es difícil comprenderlo. Pero ahí está la herencia de Bolívar que Chávez agarró como una bandera. Unidad, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Arias Cárdenas, que se había ido, había competido con él y lo había llamado gallina. No, Arias Cárdenas, vente de nuevo, vente para acá, y así, ¿no? Siempre tratando de armar en nuestra escala y en la escala latinoamericana. Hay pueblos que no han, fíjense, Bolivia, no pudieron, ¿no? Entonces, aquí están las últimas elecciones con Nicolás. Solo había un candidato de izquierda. Uno. Todos los demás eran candidatos de la derecha. Es decir, ese tema de la unidad de la vanguardia, unidad de los revolucionarios,
unidad de los patriotas, unidad de todo el pueblo, unidad cívico-militar, ahora fusión cívico-militar-policial. Si nosotros podemos resistir los movimientos tectónicos que están en el planeta, es decir, es gracias a la unidad. Este es otro ingrediente en mi juicio que nos hace chavitas a todos los que estamos aquí, entiendo yo. A lo mejor hay alguien que no lo es y tiene curiosidad por saber. Siguiente. Y la otra es la condición de humanidad. En algún momento, esto creo que fue en Haití, llegó, había un gentío que lo seguía, le iban pero una multitud. Y dijo a sus escoltas, a la caravana que siempre iba con él, que lo protegía, paren, y se salió y se metió en la multitud. Eso es Haití, que hay deuda histórica en Haití, pero eso puede ser en cualquier sitio del mundo. Es la humanidad. La revolución no es un solo país. Es decir, Chávez hablaba de la causa humana. Esta foto ilustra, es muy difícil ilustrar la causa humana. Yo encontré esta foto para eso, pero no es solo que tú como Espartaco te rebeles con los esclavos como una rebelión puntual. Es una visión general, humana, planetaria. Y más en este momento donde la geopolítica, todos nosotros, antes no lo hubiéramos hecho seguramente. Estamos pendientes de lo que ocurre en Irán, de lo que ocurre en Ucrania, de lo que de aquí allá, que hace China, porque sabemos, hoy estamos completamente sabidos que somos piezas de un ajedrez muchísimo más complejo. Pero ese es complejo porque hay una humanidad, como decía la segunda declaración de La Habana, una humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigante ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, termina así la declaración de La Habana. Los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, por su única, definitiva, irrenunciable independencia. Eso es la visión de la humanidad completa que Chávez la asume, heredada de los grandes pensadores, siglo XVIII, siglo XIX, de los movimientos sociales de todo el mundo, la hace suya. Y bueno, y chavista, si eres chavista, para ti patria es humanidad también. Siguiente. Bueno, esa es como una especie de foto que quería poner para decir que tenemos a Chávez en el corazón, en el pensamiento, todo el tiempo. Siguiente. Está aquí, está con nosotros. Yo no soy creyente, yo no creo en la espiritualidad de lo sobrenatural, pero está en nuestras conciencias. Conciencia es conocimiento. Siguiente. Y por eso sé. Permítame referirme a la situación actual. Vivimos tiempos muy complejos, ya lo dije. Solo manteniendo una convicción profunda de por qué somos chavistas, sabemos que no vamos a ser derrotados. Ya, evidentemente, la victoria no depende de nosotros solos. Hay grandes movimientos. Uno está ahí pero creo que vienen tiempo largo de resistencia. Y al final, nosotros, estoy seguro, con nuestras convicciones profundas, alcanzaremos los grandes objetivos de la revolución. Porque ya nosotros, la humanidad, va a salir, va a dejar atrás toda esta estructura de poder monstruosa que hoy tenemos encima. Muchísimas gracias.
voy a hacer lo que es muy de nosotros, el abuso de poder. Voy a abusar. Entonces voy a empezar yo por una pregunta al maestro. Este, bueno, yo lo que primero quería decir es que conozco al maestro desde que teníamos pelo, los dos, y a las pruebas me remito. Esta imagen tiene más de 20 años y se nos han pasado varios pelos por la historia. Este, lo otro que quería comentar de Farruko, que me pidieron que hiciera una suerte de biografía de él, pero yo no sé hacer biografías. Y entonces esto es como debería haber empezado por aquí, pero bueno, el final a veces es el principio es el final. Farruko, para los más jóvenes, que creo que son pocos los presentes, Farruko es un hombre que ha hecho mucho por el país. Siendo de origen gallego, es venezolano, así como yo soy de origen argentino-alemán y soy venezolano. Son cosas que la venezolanidad permite. No se permite en muchas otras partes. Este es un espacio que se da de manera genuina y desde ahí uno lo agradece infinitamente. Lo digo porque yo, disculpen el yoísmo, he tenido que vivir desde mi nacimiento en muchos países de América y el último fue huyendo de la dictadura argentina de Videla con mi padre y nos tocó recorrer muchos países, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, en Porto Alegre. Viví en todas esas partes en México, en Guadalajara. Y cuando llegamos aquí, mi padre, alemán puro, me dijo, él y yo solos, mirándome a los ojos, me dijo, hemos llegado. Es decir, aquí hemos llegado y aquí nos quedamos. Ajá. A ver. Pero no, lo que quería hablar que me dicen, el hermano Xavier, que nos conocemos desde la tierna infancia, desde los tiempos liceístas, me decía, haz una biografía para los que no, me imagino que para los que no sepan quién es Farruko, ¿no? Bueno, Farruko fue 2 veces ministro del Poder Popular para la Cultura. Eh, es decir, él se fue, hay un Farruko 1 y hay un Farruko 2. Es un caso, creo, inédito en el mundo de la cultura, al menos a nivel burocrático. Farruko, ¿qué es Farruko? Farruko es el mausoleo del Libertador. Farruko es el creador de una red de museos, el Museo de Arquitectura, el Museo Carlos Cruz Diez. Farruko es la persona que fue sacado de una celebración navideña por el presidente Chávez porque se estaba sucediendo una situación de deslave en el país, en Caracas principalmente, y Chávez, que no descansaba, que también era un androide humanista, como el caballero aquí, eh, llamó, invitó a una celebración a que se reunieran y ahí fue que cranearon la gran misión vivienda, la gran misión vivienda Venezuela, ¿no? Y todos esos edificios que vemos nosotros insertados en el corazón del valle es eh, una picardía agradecidísima de Farruko. Farruko un día me desplegó los cascos históricos, los centros de muchas grandes urbes, ¿no? Roma, París, Buenos Aires, Río, y me dijo, Rubén, fíjate en todas estas fotos donde hay eh, terrenos ociosos, ¿sí? Y en ningún lugar de ellos, de esas urbes, había terrenos ociosos. Y entonces al mismo tiempo me mostró Caracas, y Caracas era
playas de estacionamientos, talleres mecánicos, chiveras, terrenos abandonados. Bueno, fueron todos esos espacios los que ahorita son los nuevos caraqueños, ya con 20 años, que están viviendo junto a nosotros, ocupando esos territorios. Esa es una idea que me parece más que brillante de Farruko. Farruko también es poeta. No, no, bueno, no voy a extenderme más para no ser pesado. Pero Farruko también es poeta, o principalmente es poeta, y eso es lo que principalmente lo hace humanista. Ajá. Y como quiero abusar del poder, y ahora sí cierro y no me encadeno, que ya me encadené bastante, es ustedes que son como las luces del chavismo ahora madurismo, desde hace unos años, obviamente. Yo al menos estoy en lo personal, y vuelvo con el yoísmo, muy confundido, perturbado. La perturbación no se me ha quitado, el estado de conmoción en mi fuero interior tampoco, y como sigo, porque nosotros, explicaste muy bien por qué soy chavista, sí necesito, y no sé si alguno de los presentes, que me expliques, que me des unas luces de cuál sería el protocolo, llamémoslo así, el vademecum, llamémoslo así, que yo he de seguir como bolivariano, como chavista, como revolucionario a mi manera, en los próximos días, en las próximas semanas. ¿En qué debo creer, en qué no debo creer? ¿En qué debo apostar, en qué no debo apostar? ¿En qué debo prestar atención, en qué no debo prestar atención? ¿En qué debo concentrarme y a qué no debo concentrarme? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ha de hacer uno ante lo que mi compañero Xavier llamaba ante este dolor? Bueno, yo creo que la receta la da el propio Chávez en el mensaje del 8 de diciembre, ¿no? Unidad, batalla, lucha, batalla y victoria, ¿no? Unidad, unidad, mantener la unidad. Solo unidos seremos fuertes, ¿no? Quienes nos reconocemos como sensibles ante los problemas del pueblo venezolano. Yo creo que hay que mantener la unidad. No es fácil. No podemos decir que la soberanía es plena. No, ya no. La soberanía fue afectada, a mi juicio fue afectada. Fue mancillada. Y estamos luchando por la paz y por no renunciar a nuestro proyecto, pero en unas condiciones que no son fáciles, que tienen un componente impuesto. Creo yo que ahora es cuando se necesita toda la sabiduría de la experiencia histórica, toda la paciencia estratégica, la habilidad táctica. Y creo que hay que tener mucha confianza en el pueblo. Creo que ahora cuando menos hay que hacer un discurso derrotista. Creo que, claro, nosotros si nos hubieran dejado asesinado Chávez, como yo creo que lo asesinaron, atacaron con toda la fuerza y nos hicieron la vida imposible, la vida cuadritos, sanciones, que ellos llaman sanciones, es decir, bloqueo terrible, lo financiero, lo diplomático, lo económico, lo comunicacional, todo, una guerra terrible. ¿A dónde hubiéramos llegado? Nosotros solos nos hubiéramos puesto ya en una condición. Fíjate, Rubén y ustedes, yo pienso que los mejores años de calidad de vida para el pueblo venezolano, desde siempre en toda su historia, fueron los años entre el 2000
2005, 2006 y el 2012. Yo creo que nunca el pueblo venezolano había vivido tan bien, tan bien. Aldea universitaria, desde problemas de la vivienda, la alimentación, todo íbamos construyendo algo. Pues nos pusieron la vida a cuadritos. Entonces, ahí está la receta. Yo decir, confianza en nuestro pueblo. Primero, confianza en nosotros mismos, creo yo. Si tú no tienes confianza en ti mismo, bueno, ya no vale la pena ni vivir. Pienso, ¿no? Confianza en nuestro pueblo. Confianza en que esa fuerza cultural, histórica, del amor, esa visión de humanidad, ese conocimiento, esa conciencia de que Él es el poder, eso va a prevalecer. Y confianza en nuestros dirigentes que les ha tocado pasar por esto. Yo no me imagino, no quisiera yo estar de verdad en la piel de, bueno, de quienes llevan ahora la presidenta encargada Delcy, Jorge Rodríguez en la Asamblea, Diosdado, padrino, es decir, no quisiera estar en su piel, pero confío en ellos, confío. Ahora sí sabemos que ya no es un problema. Tenemos un imperio monstruoso que no dudó en bombardear, no le importa nada, no le importa, carecen de cualquier escrúpulo. Ya no hay leyes internacionales, se las llevan por delante. Y el último discurso de Marco Rubio es decir, volvamos a recuperar la civilización, no tengamos problemas con el colonialismo, somos imperio colonial y para adelante y vamos a poner a Europa y Estados Unidos otra vez al mando del mundo. Bueno, eso es lo que vino diciendo. En esas condiciones, nosotros, cada uno, a mí lo que me queda un puñadito de nada. Pero si yo puedo transmitir algo es mantener la moral de combate. Nosotros venceremos, nosotros pues, tenemos demasiado patrimonio político y espiritual en nuestra conciencia y no nos vamos a dejar derrotar. Una pregunta de los asistentes o asistentas dice, son dos preguntas, no es una. Soy chavista porque ha sido el único que desenmascaró el poder eclesiástico y lo derrotó. Y la segunda comentario, pregunta, reflexión, también descubrió que el diablo son los presidentes de los Estados Unidos. Sí, pero no solo por eso. Uno es chavita por muchas cosas y evidentemente admira al comandante Chávez por ese enfrentamiento a los poderes. Aquí la jerarquía eclesiástica ha estado siempre al lado de la oligarquía. Y Chávez, sin renunciar a su Cristo, cuando retomó, digamos, la presidencia de la cual fue desalojado por unas horas, lo hizo con el Cristo en la mano, pero él enfrentó a la jerarquía del poder. Eso es también un ejemplo del poder de la iglesia, ¿no? Y claro, y el poder de los Estados Unidos, el diablo, ese huele a azufre, eso ya es cultura planetaria. Aquí huele a azufre. El diablo estuvo aquí, sí, estoy de acuerdo. Amigo Farruko Sesto, un placer estar aquí con usted. Bueno, usted mencionaba la forma en que Chávez tomó esa fuerza histórica
para impulsar al pueblo. En estos momentos yo me encuentro leyendo este libro. Este libro pertenece a historiadores que podemos llamar de derecha. Aquí se trata de minimizar y, y tratar a la independencia y lo que es ese bravo pueblo que se menciona en nuestro himno nacional como un mito. ¿Okay? Entonces, mi pregunta es, ¿estamos ante una guerra de ideas también? La batalla es de las ideas, es académica. ¿Y qué palabras tiene para historiadores como mi persona eh, para, digamos, motivarnos en la construcción y en esa batalla? Bueno, yo traté de resaltar el papel que para Chávez, para el proyecto chavista, tenía la historia. A mí me gusta mucho un término que fue acuñado, no sé si directamente por Pedro Calzadilla o por el equipo que trabajaba con él cuando se creó el Centro Nacional de la Historia, que fue una manera que tuvo Chávez de enfrentar a la academia sin desconocerla. La academia está allí, hay academia en todas partes, academia de la ciencia, bueno, academia de la historia, pero esa academia no siempre ha estado en función de los grandes proyectos nacionales, sino como en una neutralidad que lo que hacía era servir a la oligarquía y al poder. Y en eso me sospecho que sigue todavía. Nace el Centro Nacional de Historia, en un principio adscrito al Ministerio del Poder para la Cultura. Ponemos allí a Pedro Calzadilla con un equipo grande y bueno, y generan ese concepto de historia insurgente. Siempre parecía que la historia era un tema de unos generales contra otros, unos reyes, unas batallas. No, no. Hay un pueblo con un caldo de cultivo de todo eso, como fermento que está allí, ¿no? Moviéndolo todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una lucha de ideas también. Y sobre todo, como decía Fidel Castro, la batalla de las ideas. Eso es una de las grandes herramientas, ¿no? No es fácil hoy día. Estamos en un mundo, hoy no hay leyes, no importa, lo que importa es una verdad que no es real, que es construida por por medio de comunicación. Yo no sabía lo que eran esas granjas de bots hasta que alguien me lo explicó. Ellos son automáticamente miles y miles de un sistema que va creando como si fueran personas comentarios. Vamos a suponer que yo escribo una cosa sí, en una red y yo soy un personaje conocido. Inmediatamente empiezan a surgir comentarios que no son de ninguna persona humana, son de unas máquinas que empiezan y construyen, así como la inteligencia. Y eso consume mucha energía, son instrumentos muy poderosos. Con eso nos tienen donde nos tienen, digamos, pensando en América Latina, ¿no? Y han ido derrotando y perdiendo, ellos también pierden batallas porque los pueblos van ahí. Pero la lucha de ideas es en el día a día. Nos asustábamos de Wikipedia, ¿te acuerdas? Que uno se metía y hacía una nueva versión. Wikipedia quedó un jardín de infancia. Buenos días, Pablo. Tengo una pregunta en concreto, pero primero le voy a dar una pequeña fundamentación. ¿Pueden los antichavistas ser bolivarianos? Me remito a la sociedad bolivariana.
durante muchos años ellos se consideraban o se consideran bolivarianos. Y cuando Chávez aún lo había parecido que en la escena política, yo le preguntaba, ¿usted por qué son bolivarianos? Y uno, porque nuestra doctrina es Bolívar. Y hay la historia y la historiografía de Bolívar. Después que Chávez apareció y identificó el bolivarianismo no como una manera de doctrina que mantenía quizás oligárquicamente, digamos, la academia, ellos decían que eran bolivarianos. Y ustedes son chavistas, no, no somos. También le preguntaba a muchos socialistas, ¿ustedes son socialistas? Sí. ¿Ustedes son de izquierda? Sí. ¿Y ustedes son chavistas? No. Entonces yo quiero que de manera dialéctica usted me explique si es posible que un antichavista sea bolivariano. Y como decía Charles Baudelaire, en el matiz está la verdad. Porque a veces la gente puede estar confundida. E incluso hoy día, gente de la oposición radical dice: yo soy bolivariano, y sigo la doctrina de Bolívar, pero yo no soy chavista. Todo lo contrario, soy antichavista radical. Entonces, ¿cómo matizar esa contradicción dialéctica entre ser bolivariano y ser chavista? Hay muchas cosas más que decir, pero no le quiero robar el tiempo. Es interesante la reflexión, ¿no? Yo creo que sí hay manera de ser bolivariano sin ser chavistas. Si eres bolivariano en el sentido de que admiras a la persona que logró derrotar a España y liberar, no liberó 5 países, liberó un país que después se convirtió en varios países, ¿no? Se liberó, digamos, una región del mundo, ¿no? Yo sí creo que en ese sentido eres bolivariano. Bueno, está del lado de Bolívar contra una idea imperial. Lo que pasa es que ese bolivariano no aguantaría someterse a un debate en los términos contemporáneos. Puede ser bolivariano alguien que estuvo contento el día que bombardearon a Venezuela, puede seguir siendo bolivariano y admirando a la figura histórica que derrotó el imperio. Puede seguir siendo bolivariano cuando en las condiciones actuales tú aplaudes y te alegras. Puede seguir siendo bolivariano cuando y admirar a Sucre, a Urdaneta, a Mariño. Si tú dices, y eso que solo se llevaron 2, debieron llevarse al resto para que las cosas mejoren. Ya no eres bolivariano nada. Eres bolivariano en la apariencia. Eso es como la jerarquía eclesiástica que dice que son cristianos. De cristianos nada. A poco que tú te metas a estudiar los pensamientos religiosos. Yo le decía a Feli ayer, y me bajé el Corán porque ahora quiero estudiar el Corán, porque hoy ese pueblo es mucho más fuerte espiritualmente que los católicos, a mi juicio. Entonces, hay que estudiar esos fenómenos para entender a los pueblos, ¿verdad? Hay que estudiar a Confucio para entender bien el chino, unas cosas que vienen, no es una religión, pero es un pensamiento filosófico que viene de años, ¿no? Milenios. Entonces hay que entender, es decir, para seguir aquella frase de un romano que Marx hizo suya: nada humano me es ajeno. Hay que tratar de entender, y más ahora hay que tratar de entender el mundo, Rubén, y no desanimarse. Nosotros vamos, o sea, yo creo que nosotros vivimos en el sentido global un buen momento, digamos, como nuestra vida duró lo que duró. Ya se nos cayó el pelo, durará un poco más.
Pero es un momento como optimista, porque esas fuerzas horribles que durante 500 años eh, coño, ejercieron el poder de una manera monstruosa. Yo no me caso de usar ese calificativo. Están como en decadencia, peligroso, porque pueden llegar a un conflicto nuclear. Pueden llegar, porque son absolutamente, no les interesa sino ellos, ¿no? Quería hablar un momentico, porque fíjense la monstruosidad de ese poder que yo traté de describir en pocas palabras. Yo estuve indagando en mis ancestros y yo no tengo, sino vengo de una cosa endogámica ahí por cientos de años, ahí en una región de Europa que está al final de todo. Todo el mundo llegaba y se quedaba y se cocinaba un caldo endogámico de miles de años. Sí, y anteriores a los celtas y otras fuerzas, y ahí llegaba. Pero mis nietos ya tienen genes afrodescendientes y tienen genes de los pueblos originarios y tienen también los que yo les pude transmitir y su mamá y así entonces ya está esta mezcla perfecta, ¿no? Pero fíjense, la mayoría del pueblo venezolano tiene ascendencia, no es tu caso ni el mío, pero la mayoría, tal vez un 90%, así, tiene ya en su genética genes afrodescendientes. No vinieron, esos genes no vinieron en Europa, ni en Plus Ultra, ni en Iberia. No vinieron en un crucero. Vinieron en una de las cosas más horribles que hizo la humanidad en su historia, que ha hecho maldades terribles. Pero para mí incluso como símbolo la más terrible, la peor, que es el tráfico de seres humanos convertidos en mercancías. Yo estuve en Senegal, me tocó ir a ver la isla de Gore. Gore era un enclave, uno más en la costa africana atlántica, uno más, creo que era el más importante. Digamos, centro de acopio y de la mercancía humana y de por ahí salía, ¿no? Hay que visitarlo porque ahí han llegado actores y famosos de Estados Unidos y de otras partes del mundo y intelectual y tal, y se le van las lágrimas, ¿no? Porque ahí sucedía. Como era un barco de los que traficaban, poco más grande que esto, supongo, no sé, 20 metros, yo no sé mucho de esos. Yo he visto las fotos, dibujos de la época. Las personas de las desagregaban en niños, niñas, ancianos, ta. Ustedes han visto las sardinas en lata, las ponían así, encadenadas y así, y al lado toda la cubierta del barco, después el sótano y una especie de piso intermedio. Y entonces emprendían el viaje para acá. El cálculo, por cosas que yo he ido leyendo y tal, es que más o menos el 15% de la mercancía se perdía en el camino. Inmediatamente nos desamarraban de los grillos y nos echaban al mar. O sea que de los muchos millones que vinieron, que son antecesores de Xavier Sarabia, entonces no vinieron en las mejores condiciones, vinieron como esclavos, amarrados, que después eran vendidos en plaza pública, le miraban los dientes, eran mercancía. Bolívar, la familia de Bolívar tenía como 1000 esclavos según el mérito. Uno de los méritos de Bolívar es haberse sensibilizado ante eso. Es una cosa
bueno, lo convierte en un hombre muy, muy especial y luchó ya por la libertad de los esclavos. Ahora les decimos esclavizados porque fueron a la fuerza. Entonces, piensen en esas cosas, porque al final detrás de aquella foto que yo les enseñé, tomada seguramente, no sé, de una avioneta por alguien que pasó, pero que revela lo que es la estructura horrible de esta sociedad que tratamos de cambiar. Somos iguales, queremos ser iguales, iguales en nuestra diversidad cultural y de pensamiento, pero con los mismos derechos a una vida digna. Muchísimas gracias. Pues. Buenos días. Muy grato su locución, todo lo que nos ha dicho. Sí, yo ya me compré, o me lo regalaron casi porque regateé, el Corán para leerlo. Sí me he leído la Biblia y los libros antiguos de la India, que estoy en eso ahorita, ¿no? En relación a eso, quisiera, antes de ir a la otra, decir esto. Para realizar realmente el buen acabado de esta unidad, se necesita escudriñar la teoría del materialismo histórico y develar con mayor precisión sus aportes, en tanto da origen al análisis crítico, que nos ayuda a quitar el velo que nos cubre a la realidad concreta para la toma de conciencia, al trabajar en función de su transformación desde la paz y por la paz, como lo deseaba el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero sin llegar a ser ingenuos ante las circunstancias planteadas por el sistema capitalista, situados en la paz, como lo plantea de antemano el yogi Mahatma Gandhi. Desarrollamos en nosotros mismos principios como el amor, la solidaridad y la fraternidad hacia la humanidad, y debemos hacerlos aún corriendo el riesgo de estar amenazados por quienes nos consideran una amenaza inusual y extraordinaria. Al vivir estos en el mundo de la ignorancia, aupan valores egoístas e individualistas. Eso lo hice porque estaba estudiando los libros antiguos de la India, ¿no? Eh, y ellos aupan eso por la ignorancia y no para el bien común. Nosotros como luces debemos defender todo aquello que sea para el bien común. Eso es lo que se llama ser socialistas, que trabajamos en función de eso, ¿no? Eh, en relación a lo que usted nos viene diciendo y que fue como comenzó su elocución de hoy, nos dice, Chávez dijo, tenemos que definirnos como bolivarianos, no chavistas. Luego dijo, todos somos Chávez, pero es más amplia la bolivariana. Nos involucran todos los venezolanos. Dijo, todos somos Chávez, porque deseaba hacer efectivo el proyecto de Bolívar, de Miranda o Francisco Miranda. Por ello es necesario propiciar la moneda del Sucre. Ajá. Con los cambios que que vienen ocurriendo, ¿cuáles son las estrategias? Y que de alguna u otra forma lo ha dicho ya con una de las preguntas que hicieron. ¿Cuáles son las estrategias para mantener vivo el pensamiento de Hugo Chávez? Pues sabemos que el pensamiento crítico, el bien común, se opone al pensamiento hegemónico. Gracias. No, gracias. No, pero yo creo que hemos hablado justamente de eso. No perder el ánimo, vernos a nosotros mismos como comunidad, vernos siempre socialmente en colectivo. Si alguien no cree en eso, si fuera intelectualmente honesto, se iría y se metería por allá en campo. Ay, no vería a nadie. Estaría sin teléfono, sin medicamentos, sin nada, ¿verdad? Sin ropa. Tendría que... Si alguien no creyera que somos seres sociales, ¿no? Entonces, ya que somos seres sociales, de verdad que nos necesitamos unos a otros. Apoyémonos,
nos tenemos que amar, nos tenemos que respetar y tenemos que construir en colectivo un futuro. Estamos muy amenazados, como dije antes, muy amenazados. Ahora estamos actuando con un imperio criminal aquí, ¿verdad? Bueno, saber que esa es la condición, no perder la moral y seguir en combate, con el amor en batalla. Gracias. Buenos días, profe. ¿Qué le diría a quienes odian al chavismo? La verdad que no sé, ¿no? La verdad, quienes odian el chavismo, creo que odian a la humanidad. Son ignorantes, no tienen ninguna empatía, que es una palabra nueva, pero bueno, no tienen amor a la humanidad, no tienen, nunca se ponen en el lugar del otro. Sí. Sería muy difícil discutir con una persona. Pero fíjate, Rubén, a propósito, varias veces he tenido la fantasía de hacer un libro de entrevistas al antichavismo militante para tratar de que se expliquen, porque realmente son muy difíciles de entender. Son seres difíciles de entender. Y yo digo, son muy ignorantes. Al final no tienen sensibilidad humana, pero además son sumamente egoístas, ignorantes. O sea, están horrible, horrible. No, es que yo te iba a la sabiduría popular, ¿cómo es que dice jugar al diablo? ¿Cómo es? No, quiero jugar a abogado del diablo. Sí, es así. Ajá, voy a ser un abogado del diablo. Y quizás no es tan diabólico. Y quizás no es tan diabólico. U- ¿Tú no consideras que si bien ese texto tuyo, que tiene más de 20 años, ¿no? ¿Sí? Me equivoco, no. 24 años. Y que obviamente podríamos decirlo que es, y quizás te toca en la modestia, pero a mí no, entonces lo puedo decir, que quizás es uno de los textos fundacionales del espíritu chavista bolivariano. Han pasado 24 años y vivimos, y fue redactado en unas condiciones que no son las mismas que las que estamos hoy todos en el presente. Entonces va como abogado del diablo. ¿Tú no considerarías que ese texto debería ser, que está bien, o que exista, y crear otro que responda al por qué soy chavista hoy, en este marco de amenazas, de incertidumbre, de falta o de mancillada soberanía? ¿No crees que deberíamos ser merecedores de una nueva versión de por qué soy chavista hoy? Bueno, lo podemos escribir mucho, ¿no? A lo mejor sería un buen libro que tú pudieras, claro, Rubén, tengo que decirlo, Rubén no solo es una persona extraordinaria y sensible, sino que ha sido el mejor periodista cultural, si es que eso es una categoría
que ha tenido Venezuela, a mi juicio. Trabajando en el periódico más escuálido que había, que era el Nacional, porque el Universal era más pragmático, el Nacional era escuálido militante. Yo lo admiraba tanto su trabajo como periodista cultural que un día lo llamé. No nos conocíamos, a lo mejor habíamos coincidido en algo, pero no tengo en mi memoria así un conocimiento, sino lo que recuerdo es cómo yo confiaba en su talento y en su sensibilidad para emprender la cultura y lo llamé para que colaborara con nosotros en el trabajo de la cultura, con resucitando, creo que era resucitar la revista Imagen, ¿no? Y tal. Y él dijo, pero yo trabajo en el Nacional, yo lo sé. Y de ahí viene la relación. Él podría hacer ese libro porque podría preguntarle a uno, a otro, a otro, a otro. Esto es un poco porque, otra vez, por tercera vez, un yoísmo, pero es que retrata muy bien una Venezuela. Y es bueno que los más jóvenes, que son pocos, pero que están, tengan conciencia de ella o la conozcan. Cuando él me llama, el Nacional quedaba aquí en Puente Nuevo, Puerto Escondido, y el Consejo Nacional de la Cultura, todavía era Consejo Nacional de la Cultura, y era viceministro, ¿sí? No había sido creado el ministerio, estaba en las torres. Dice, me llama, ¿te puedes cruzar para aquí? Y me propone lo de la revista Imagen para hacer corto el cuento. Y yo le digo, pero yo trabajo en el Nacional. Y él, fíjense, ahí sí hay una nota del pensamiento chavista, bolivariano, humanista. Me dice, eso a mí no me importa. Tú sigues en el Nacional entrevistando escritores, artistas, gente de la cultura, pero a mí lo que me interesa es que me hagas la revista Imagen. Le digo, bueno, es más, pregúntale a Miguel Enrique si él acepta. Y me dice, y él va a decirte que no. Y yo voy al Nacional, me regreso y le digo, Miguel Enrique, ¿podemos hablar? Sí. Mira, acabo de reunirme con Farruko Sesto. Ah, ajá. Y que, mira, me ofreció hacer mis tiempos libres, los fines de semana, la revista Imagen, que tenía aparición bimensual y daba chance de lo que uno llama matar un tigre, ¿no? Y me dice, y tú dijiste que tú te vas del Nacional. Digo, no, yo no pretendo irme del Nacional. Y él me dijo que quien no iba a querer que yo siguiera, que no siguiera, eras tú. Me dice, no, no, por mí sigue aquí trabajando. Y lo llamé a Farruko, le dije, coño maestro, se equivocó. Miguel Enrique dice, no, pero aquí va. Miguel Enrique acepta que también yo puedo hacer las dos cosas. No duré ni 2 meses, ¿sabía? Me empezaron a hacer la guerra, me empezaron a hacer la guerra, me empezaron a hacer la guerra, me empezaron a hacer la guerra. Tanto me hicieron la guerra que me pidieron que me fuera. A los 2 meses, 60 días aguantaron la mecha. A los 60 días me pidieron y yo les dije, no, yo no me voy a ir. Si me quieren votar, me votan. Es decir, yo no estoy haciendo mal mi trabajo, estoy cumpliendo con mi deber, con todas las pautas, todos los horarios y todos los trabajos asignados. Así que yo no estoy haciendo nada indebido. Y me votaron, y me votaron. En cuanto a todas las palabras que profesó él hacia mí, además de que son mentiras, yo creo que permanentemente él intenta justificar una acción que tuvo para con mi persona. Y fue en el 2010 que me encargó la conserjería, porque hice una conserjería, no otra cosa, de acuerdo a mis capacidades, del Museo de Bellas Artes. Y fue un día a visitarme y yo no me encontraba. Y debo reconocer que yo andaba lo que vulgarmente estaba desaparecido, en lo que machistamente e indebidamente llamamos un asunto de faldas. Y Farruko, que fue a visitarme, no me consiguió, se marchó. Cuando regreso al museo me dicen, vino el ministro a visitarte. Y yo digo, "Cónchale, y querría algo". No sé, se fue. A las 2 horas yo recibo una encomienda del ministro para aquel entonces.
muy serio, muy formal, atentamente, director del Museo de Bellas Artes, Rubén Vysotsky, presente. Yo abro el sobre y digo, ¿qué habrá? Y había solamente una página en blanco, ¿sí? Rotulada con marcador rojo grande, gigantesco ahí, que decía entre signos de admiración, trabaja. Porque eso sí coincidía, perdón, pues eso sí coincidía con el comandante Chávez, ¿no? Una entrega absoluta. Y eso es lo que quería resaltar de la anécdota personal, es la capacidad de trabajo y de sacrificio, que tú, por cierto, no hablaste de eso. Porque cuando yo te presenté diciendo que si no estás con un lápiz, estás con un pincel, si no estás con un pincel, estás con un marcador, si no estás con un marcador, estás con una cámara fotográfica, es porque tú permanentemente las 24 horas del día estás no en pausa, sino en acción, que es como Chávez, y es como cuando Chávez te llama, y reitero, en esos días de fiesta navideña, bajo la lluvia, te llama a reunirte en Palacio de Miraflores para poner en curso la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, hay una definición chavista de cultura que Farruko me contó en sus conversaciones sobre cultura, que es la que los chavistas y no chavistas utilizamos ahora, ¿no? Y decía Farruko, nos contaba que cultura es todo lo que somos, todo lo que fuimos y lo que queremos ser. Entonces lo hacían tres tiempos, ¿verdad? Primero lo que somos, presente, lo que fuimos pasado y lo que queremos ser, pero todo en el plural de la primera persona. Esta charla de hoy, este conversatorio, esto que hicimos, que estamos haciendo hoy, también tiene como un seguimiento. Primero Farruko se preguntaba por qué soy chavista. Ese libro nos sirvió a muchas y a muchos para el debate. Después Farruko, ahí sí participé yo, participamos el equipo que estábamos en el Instituto Hugo Chávez, hizo algunos videos. Una de las entrevistas se le hicieron a Rubén y la pregunta ahora era, ¿por qué eres chavista? Y las respuestas, aquella vez se la daba el mismo Farruko a través de una carta. Después las respuestas eran grabadas y ahí están. Me recuerdo, el otro día hacía memoria con Marco, hicimos una con Rubén, con Dilia Huecarán, con personajes que no queremos nombrar, con el padre Numa. Okay. Y eso fue evolucionando. En estos días invitamos a Farruko que tuviera una charla. Yo me equivoqué y puse la fecha que no era y me sirvió para que me dijera que sí hoy. Y Farruko me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo ahora en plural. ¿Por qué somos chavistas? Antes era algo interno. ¿Por qué soy? ¿Por qué eres? Ahora es por qué somos chavistas. Y eso es lo que yo creo que ha venido habiendo en la evolución del pensamiento chavista. Antes decíamos, yo estoy con el proceso, ¿no? A Chávez no le gustaba que dijéramos el chavismo, pero fue el pueblo y el mismo Chávez. Pues también participamos en unas charlas en el instituto y una charla era todos somos Chávez. ¿Y por qué somos chavistas? Bueno, los que aquí estuvimos en Caracas, aquel día tan largo, 3 de enero de este mismo año, ese mismo día estábamos en la calle defendiendo una revolución que es la revolución bolivariana. Y por eso es que todos somos chavistas. A riesgo de la vida,
nosotros estuvimos en la calle y a riesgo de la vida murieron no sé cuántas personas, porque las cuentas que ellos dan son una y las de nosotros son otra, pero todos somos chavistas porque todos somos Chávez. Ok, buenos días. Gracias por venir y gracias por la oportunidad de hacer la intervención. Soy internacionalista, ¿verdad? Y de su perspectiva como arquitecto humanista, ¿verdad? Llámese humanista, el bien común, el bien de la humanidad. Tengo un planteamiento. Piensa que la coyuntura actual, que está expandiéndose a nivel mundial, todo el desastre que está sucediendo, ya sabemos la expresión de violencia que se está generando a nivel imperial puede llegar a ser transitoria y que los pueblos retomen la ruta de la humanidad y los principios del bien de la humanidad eh, y el pensamiento de grandes hombres como nuestro comandante Hugo Chávez, ¿verdad? Y Simón Bolívar. A corto plazo eso puede ser transitorio o nos estamos presentando a una época eh, destructiva, ¿verdad? Donde el bien de la humanidad no sea lo principal, sino la guerra o la destrucción. ¿Cree que la humanidad puede retomar ese camino de la senda y pensamientos humanistas como nuestro comandante Hugo Chávez se impongan al fin? Gracias por... Sí, yo no creo que lo puedan tomar. Yo creo que ya lo retomó. La humanidad no es Europa, Estados Unidos y algún país que anda por allá como Australia y Japón. Todos ellos sumados suman el 20% de la humanidad y territorialmente algo así también. La humanidad es todo. Una África que lucha por resurgir, de una América Latina que está en estos conflictos contra las oligarquías, toda Asia que está. Bueno, los americanos los gringos están metidos aquí, allá, y tienen 800 bases militares en todas partes y la usan, pero ellos no representan la humanidad, ellos representan, digamos, lo último del pensamiento capitalista que se hizo neoliberal y está tratando de volver a ser colonial, pero que no puede con la humanidad. Nada más China es la quinta parte de la humanidad. Es decir, el riesgo, como lo decía antes, es que esta estructura de poder que tenemos nosotros, que tuvo ciertamente una hegemonía mundial durante 5 siglos, en su decadencia pueden lanzarse a cualquier aventura ya, pues es un tema ya que rozamos el peligro de extinción. Pero la espiritualidad humana está ahí latente, incluso en el pueblo de los Estados Unidos. Allí están ocurriendo cosas. Mira, el trumpismo perdió todas las elecciones que se han venido dando en este año, incluyendo en Miami, que hacía 30 y tantos años tenían un alcalde republicano todo el tiempo, en Texas, en Nueva York. Eso es humanidad, cada uno en su comprensión del mundo, porque la humanidad no solo somos nosotros, una complejidad. Pero bueno, cada uno tiene la manera de llegar allá. El chavismo, una propuesta, un proyecto que es válido para nosotros, cada uno a su manera. Es decir, pero yo creo que
la humanidad va a derrotar esto y caminamos hacia un mundo mejor. Yo estoy plenamente convencido. Creo que hay 2 personas y ya cerramos, porque yo tengo una actividad. Sí. Bueno, Manuel Salcedo del Centro Internacional Miranda también. Yo tuve la oportunidad de estar en Ghana, en África, en el castillo El Mina, y comprendí la conexión espiritual que existe también con el tambor El Mina en Barlovento, y la forma también como nosotros lo colocamos mirando hacia el mar, como un canto de esperanza para que ese sonido se conecte con esa África. Sí, haga esa conexión espiritual. En función de eso, yo me hacía la pregunta, ¿por qué somos chavistas? Oye, es inmensa la respuesta, es infinita la respuesta que puede haber. Desde el cielo hasta la tierra hay respuesta. Esa conexión espiritual, ¿no? Que es la más importante, la simbólica. Entonces, partiendo de eso, yo decía, entonces, bueno, Chávez dejó un testamento. Chávez dejó un testamento. Entonces, para que nosotros seamos chavistas, tenemos que hacer entonces cumplir el testamento de Chávez. Tenemos que cumplir ese testamento. Y para cumplir el testamento de Chávez, yo quiero hacer también una pregunta. En esta coyuntura, ¿cómo nosotros hacemos cumplir el testamento de Chávez? Gracias. Y vuelvo a repetir lo mismo: unidad, lucha, batalla, victoria. La lucha, a ver, unidad es sentirnos un cuerpo colectivo. Si podemos tratar de que esos bolivarianos antichapistas formen parte de ese cuerpo, yo dificulto que nadie que haya brindado por el bombardeo pueda ser parte. Ahí, la unidad no va a llegar allí, pero puede ser más amplia de lo que es. Entonces, unidad de los patriotas, Chávez lo decía. Oye, si eres patriota, no puedes aceptar en ninguna circunstancia que bombardeen tu país. Por eso. Entonces, unidad, lucha tiene muchos. Fíjese que Chávez no dice lucha y batalla como si fuera así, no. La lucha es la lucha por la humanidad, el amor en batalla, la lucha por la independencia. Y la batalla es esa lucha en cada circunstancia. Pierde una batalla, gana otras. Ahora, evidentemente, estamos golpeados. Ha habido una batalla militar profunda, unas amenazas tales que nos tienen todavía. Bueno, esta batalla, pero otra cosa es la lucha. Esta batalla, de todas maneras, también hay que ganar. Es decir, tienes que saber aprovechar al enemigo. Hay que volver a leer El arte de la guerra, Feli. Hay que leerlo una y otra vez. Es decir, estamos en batalla, no nos declaramos derrotados para que podamos tener la victoria. Y yo digo, miren, yo lo decía el otro día en una reunión, en el primer número del Correo del Orinoco hay un artículo mío. Y así seguí, al principio todas las semanas, de hace un tiempo para acá, escribo una página con la esperanza de que alguien la lea, a alguien le debe llegar, ¿no? Y yo de alguna manera he renunciado, me he despojado de mi condición de intelectual con capacidad crítica para hacer observaciones y tal. Si uno puede ayudar a un lineamiento, lo ayuda. Pero fundamentalmente estos, no sé cuántos años ya, como de 15 años o 16 de que tiene el correo, me he dedicado a mantener la moral de combate. Creo en eso. Me puse al servicio de mantener la moral de... No me encontrarán a mí haciendo una crítica, no sé qué. Hay lugares, todo el mundo tiene
su lugar, su ámbito donde puede hacer observaciones, críticas, aportes, mostrar su descontento con alguna cosita. Pero como cuerpo tenemos que mantener la moral. Y yo creo que eso es fundamental para poder ganar. Moral de combate. Y estamos en batalla. Estamos. Templando palabras. Nos preparamos para la lucha templando palabras, juntando gente con gente, afilando ideas que son verdaderas armas en nuestras manos, con más fuerzas que los cañones, más heridoras, destrozadoras, movedoras de montañas y de la montaña más grande que somos nosotros. Recorremos las ciudades, inundamos las casas con una fiesta de anuncios sorprendentes, ideas sencillas, bien ciertas, palabras martillo, con las que asaltaremos el cielo como sea, con las que cruzaremos los puentes necesarios, la sangre a su servicio, la voluntad del pueblo a su servicio, todos nosotros al servicio de todos nosotros. Farruco.